Miles de colombianos que viven en Estados Unidos o que aspiran a instalarse en ese país están a la espera de saber cómo será el desarrollo de las nuevas decisiones migratorias del gobierno Trump, luego de que diera a entender que está dispuesto hasta a retirar nacionalidades otorgadas a algunos migrantes y de que diferentes sectores votantes de su campaña le reclamaran que las cifras de deportaciones no están ni cerca de lo que les había prometido inicialmente. ¿Qué efectos puede tener la intensificación de las restricciones de visas, permisos y nacionalizaciones? Además, luego de escuchar este episodio, los invitamos a ver un episodio video podcast adicional de El Café de Hoy, especial desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, esta vez con el autor Santiago Sembrano del libro The College Dropout, que retrata la genialidad y a la vez el absurdo de Kanye West. Hoy es miércoles 6 de mayo, mi nombre es Carlos Solano y este es El Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. El candidato Luis Gilberto Murillo, quien ha sido uno de los más constantes candidatos desde que comenzó la carrera por el partido presidencial, renunciará a su postulación para adherirse a la campaña del candidato Iván Cepeda. Un fenómeno natural de onda tropical se aproximará a Colombia próximamente y traerá fuertes lluvias a varios departamentos, especialmente en el Caribe colombiano. Así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM. Se estima que la primera onda tropical de 2026 se aproxima al territorio colombiano y viene por las Guayanas en dirección occidente, impactando seguramente en su momento a la región Caribe. Esto se espera ocurra en un plazo de 3 a 4 días. Llegará acompañado de un incremento de nubosidad y precipitaciones, marcando el inicio de la temporada de estos sistemas atmosféricos en el país. Aunque la onda se ha debilitado, las autoridades ambientales prevén lluvias en sectores específicos del norte del país. Por ejemplo, en Córdoba y Sucre se esperan lluvias en diversos sectores. En los departamentos de Bolívar, Magdalena y Atlántico, precipitaciones en áreas dispersas. Y en el Cesar y La Guajira, afectaciones principalmente en el norte del departamento del Cesar y en el sur del departamento de La Guajira. Luego de que girara por internet el video en el que se registra a un hombre golpeando brutalmente a la recepcionista de un hotel en Medellín, finalmente se conoció su identidad. En un comienzo se creía que era un ciudadano extranjero que se había hospedado en el Hotel Plaza Mayor 44 en el sector de la Alpujarra, al lado de la gobernación de Antioquia, en Medellín, en esta agresión física que llevó a la víctima a ser atendida en un hospital. Nos abstenemos de repetir las imágenes que son muy violentas, pero lo que se ha conocido en últimas horas es que el hombre que propina esta golpiza es un colombiano. Se trata de José Abelardo Rocha Moncada, es oriundo de Paime, Cundinamarca y tiene 38 años, por lo que, según fuentes judiciales, registra además antecedentes por homicidio y porte de armas y además fue atendido en un hospital luego de haber sufrido, al parecer, los efectos de consumo de sustancias. Sufrió convulsiones y fue llevado a un centro médico. Allí se identificó al hombre que tendrá que responder ante las autoridades por este hecho absolutamente condenable que debe ser registrado y judicializado. Desde El Tiempo y a través de la campaña No es hora de callar, rechazamos todo tipo de actos violentos contra las mujeres. El futuro de muchos colombianos en Estados Unidos depende de las políticas migratorias y así ha sido desde, por supuesto, desde todos los gobiernos, pero en este en particular de Donald Trump, cuando una de sus banderas ha sido precisamente enfrentar con políticas migratorias la manera en que Estados Unidos pues intenta devolverle los puestos de trabajo, la economía a los estadounidenses
Y sobre esa misma premisa, pues la persecución a los latinos en Estados Unidos ha sido grandísima. Pero un informe reciente señaló que las cifras que ha entregado el gobierno Trump no son propiamente las que había prometido, que había hablado de alrededor de 1 millón de deportaciones al año, y eso está muy lejos de ser así. Pues son más altas, pero no significa que se haya cumplido la meta. Sin embargo, hemos oído a lo largo de las últimas semanas noticias que alertan a esos colombianos acerca de si su condición migratoria, si las visas de trabajo e incluso se empieza a hablar de si quienes habían adquirido su nacionalidad estarían en riesgo, su nacionalidad estadounidense estarían en riesgo en este momento. Por eso estamos con Sergio Gómez Maceri, corresponsal del Tiempo en Washington, quien ha estado cubriendo toda esta movida de políticas migratorias. Bienvenido, Sergio. Hola, Carlos, ¿cómo están? Bien, pero por supuesto muy pendientes desde Colombia de entender qué está pasando, porque muchos colombianos están muy pendientes de esto. Sí, bueno, yo comenzaría ahí, Carlos, por decir que la administración, el primer foco de la administración, como vimos a comienzos del año pasado, fue cerrar la frontera sur. Y en eso han sido bastante exitosos. Las últimas cifras, por ejemplo, hablan de solamente 26 personas que alcanzaron a llegar a Estados Unidos por la frontera sur, de un promedio de 40.000 que había antes de que Trump asumiera, al mes, perdón, antes de que Trump asumiera en la Casa Blanca. Pero ese, digamos, ese chorro que era simplemente frenar a las personas que estaban llegando a solicitar asilo apenas llegaban al puerto fronterizo, pues ese chorro, una vez cerrado, la administración ha concentrado los esfuerzos más hacia el interior del país y enfocado en tratar de sacar, por supuesto, a las personas que están ilegalmente en Estados Unidos, pero adicionalmente buscando cómo reducir la cantidad de personas que están admitidas en Estados Unidos de manera transitoria o temporal, entre ellos las personas que han solicitado asilo, que están en sus procesos en curso, también a través de reducir, por ejemplo, las cuotas o las personas que ingresaron o están protegidas por DACA, la ley que aprobó Barack Obama en el 2012 para proteger a los jóvenes que habían llegado muy chicos a Estados Unidos de una deportación, y como usted mencionaba, también revisando los procesos de naturalización de miles de personas para ver si entre ellos se encuentran personas que hayan cometido algún tipo de fraude o alguna irregularidad para desnaturalizarlos. Esto es lo más extremo en cierto sentido, porque pues la naturalización, una vez una persona adquiere la ciudadanía de otro país, pues se considera que es muy difícil perderla. Para ponerle un ejemplo, Carlos, el promedio de desnaturalizaciones de Estados Unidos a lo largo de los últimos 30 años eran como de 12 al año, y todas asociadas con casos graves de haber mentido ante las autoridades o que se encontró que habían suplantado a una persona, unos casos extremos que tuvieron que ser llevados ante la justicia. Es un proceso serio, digamos, ante jueces ya no migratorios, sino jueces ordinarios que tienen que determinar que efectivamente se cometió un ilícito a la hora de adquirir esa ciudadanía. La administración Trump acaba de designar a más de 400 personas, es de desnaturalizar a unas 200 personas al mes, o sea, unas 2.500 personas al año, y por supuesto, como usted mencionaba, pues al año hay unos 8.000 colombianos, ese es el promedio más o menos, que se naturalizan como estadounidenses, y pues están en la mira, en el sentido de que si alguno cometió alguna de estas nuevas irregularidades que están buscando, pues podrían ser víctimas de un proceso de este tipo. Hay que aclarar, Carlos, por supuesto, que ellos están buscando personas que pues, claramente hayan cometido algún tipo de irregularidad. Lo que pasa es que ahora están mirando con más lupa esos procesos, o cómo fueron esos procesos de naturalización. Y si se encuentran, por ejemplo, un dato que no cuadra o alguna cosa que antes hubiera sido una cosa menor, ¿no? No necesariamente un fraude, pues podría elevarse a nivel de fraude y decir, mire, usted aquí mintió en la aplicación, o esto no corresponde, su apellido no cuadra, por lo tanto su proceso de naturalización se anula y lo vamos a deportar.
Eso en un contexto en donde, pues, por supuesto, se han incrementado redadas para capturar la mayor cantidad de gente, a las personas que están bajo solicitud de asilo, en muchos casos los están manteniendo detenidos mientras se determina si le van a dar el asilo o no, lo cual es otra medida restrictiva, y todo un conjunto de cosas, Carlos, que la intención es hacer que la permanencia en ese estado, en Estados Unidos, sea incómoda. Es decir, por ejemplo, tomaron otra decisión reciente que es muy relevante, y es excluir a todo migrante o que esté en proceso de convertirse en ciudadano de Estados Unidos de acceder al Obamacare, a los subsidios de salud que ofrecía el gobierno. Antes se permitía que estas personas que, entre otras, pues acaban de llegar, tienen un trabajo nuevo y van camino a eso, tuvieran acceso a este sistema de salud que reduce los costos en un 30-40%, pero bajo el argumento de que con eso le están quitando recursos a los estadounidenses, entonces los dejaron a todos por fuera, entonces a todos les va a tocar pagar por un seguro de salud mucho más costoso. Y pues eso crea una atmósfera, digamos, de dificultad, y a su primera pregunta, efectivamente, por ejemplo, la administración no ha cumplido los datos, las cifras que se puso de deportaciones. La cifra oficial es como 350.000, le han dicho que 1.000.000, pero la administración está diciendo que por lo menos otras 300.000 personas se han autodeportado, es decir, optado por abandonar incluso sus procesos de asilo, porque en algunos casos el proceso de asilo, si a la persona la capturan, le toca esperar en una cárcel. Cuando están en esa situación dicen, no, pues yo me devuelvo para mi país, yo no me voy a quedar aquí un año metido en una cárcel esperando a que me resuelvan si me permiten ingresar o no. Entonces, pues esa es más o menos, Carlos, la película de lo que hemos visto y lo que ha estado pasando. ¿Por qué no cumple en este punto el gobierno Trump esa promesa? Sé que sectores radicales que votaron por Trump le critican esto, es decir, que no les ha cumplido esta promesa que por supuesto es dificilísima para los latinoamericanos que son deportados, pero para los estadounidenses esta era una bandera de campaña. ¿Fue acaso porque Trump se concentró en otros temas como Irán, por mencionar algunos, o Venezuela, por mencionar algunos? No, yo creo, Carlos, que Trump ha cumplido en muchos frentes de su agenda migratoria, entre ellos el de haber cerrado por completo la frontera sur, haber suspendido, por ejemplo, las solicitudes de asilo. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país de leyes, y han aparecido las cortes que han frenado algunas de las iniciativas más agresivas con las que Trump esperaba poder deportar y procesar más gente rápidamente. Parece que cuando arrancaron la idea, por ejemplo, al quitarle los estatus de protección temporal a los venezolanos, y a otros grupos, era deportarlos inmediatamente, y después aparecieron las cortes y dijeron, "No, un momento, usted no puede alegar sin hacerle un proceso a esa persona, que esta persona hace parte de un país que está en guerra con Estados Unidos", que era el argumento que estaban haciendo, y por lo tanto expulsarlos de manera sumaria. Entonces, a pesar de que han intentado modificar las reglas, acelerar esos procesos, pues los procesos existen. No es como que a una persona la pueden arrestar un día y al día siguiente la montaron en un avión. Se supone que tiene derechos. En algunos puntos han tratado de hacer eso de manera más expedita, cuando las personas son arrestadas cerca de la frontera, por ejemplo, pero pues hay un sistema de cortes migratorias que funciona en Estados Unidos, y al mismo tiempo, Carlos, hay otra cosa, y es que el aparato que se requiere para realizar eso es muy grande, y apenas hasta ahora Trump está pudiendo tener los recursos que necesitaba para expandir de manera dramática las capacidades del ICE, que es el que realiza ese tipo de operaciones, y los centros de detención en donde pueden tener esas personas,
mientras ya los centros de detención, por ejemplo, están copados casi que desde mitad de año, porque no hay dónde poner a estas personas. Se aprobó el año pasado una ley que entrega más fondos, están construyendo más centros de detención para albergar a más personas y están acelerando e incentivando la contratación de nuevo personal en el ICE para poder expandir, digamos, el tipo de operaciones. Ahora, lo que sí frenó un poco, Carlos, la situación fue lo que sucedió a comienzos de año, en donde mataron a dos estadounidenses en el medio de operativos de ICE y pues obviamente eso generó una reacción adversa muy grande, la población, la opinión pública se tornó un poco ante las políticas tan agresivas de la administración y le han bajado un poco la presión, digamos, o la agresividad a este tipo de redadas en ciudades en donde existe un ambiente un poco más favorable a los inmigrantes y pues eso, digamos, hizo que se frenara un poco el impulso inicial, pero los planes siguen ahí, todos los días aparece una nueva medida, por ejemplo, la semana pasada reportamos sobre estas nuevas dos preguntas que está tratando hacer el Departamento de Estado, las oficinas consulares, a todo el que haga una solicitud de visa, en la que le preguntan si ha sido maltratado de alguna forma en su país o si tiene miedo de regresar a su país y si la persona contesta que sí, a cualquiera de las dos es una negación automática de la solicitud de visa, que es una especie de poner el filtro incluso antes de que la persona se acerque al país, porque la teoría de la administración es que muchas personas buscan visas de turismo, visas de estudiante, visas de trabajo, alguna cosa, y cuando llegan a Estados Unidos inmediatamente solicitan asilo. Entonces, me están haciendo esas preguntas antes en el proceso de aplicación en las oficinas consulares en Bogotá, de tal manera que si la persona, por ejemplo, contesta que no ha sido maltratado y que no tiene miedo de regresar a su país, pero una vez en Estados Unidos pide asilo, entonces dicen, usted mintió en la aplicación original de visa para viajar a Estados Unidos, su intención era esta desde el comienzo, por lo tanto usted cometió un fraude migratorio y le negamos el asilo. Es decir, cada día se vuelven más creativos a la hora de encontrar nuevas maneras para filtrar la población de migrantes que llegan a Estados Unidos. Lo vimos también, digamos, elevando los criterios para los estudiantes, revisando redes sociales, en fin, todo lo que hemos venido reportando a lo largo de este último o este primer año de la administración de Donald Trump. Entiendo que la Cancillería colombiana reactivó en este año la operación a través de vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para repatriar a colombianos que eran expulsados de Estados Unidos. Y sí, acuérdese que eso fue, digamos, ese ha sido uno de los puntos de tensión entre ambos gobiernos y el que generó la primera fractura entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y Donald Trump a comienzos del año pasado cuando frenaron unos cuantos vuelos. Eso es lo que se ha reactivado ahora para acelerar el traslado de estas personas que ya muchas tienen órdenes de deportación, Carlos, y están esperando en una cárcel a que un avión esté disponible para poder volver. Y si ya la orden de deportación se ha dado, pues preferible en ese caso regresar rápido que estar en una cárcel esperando a que le llegue el turno, ¿no? ¿Cómo entender entonces esta posición y este punto en el que la política migratoria de Donald Trump está en la mitad entre lo que le exigen las facciones más, digamos, radicales de los votantes que votaron por Donald Trump y esperaban un cambio seguramente drástico en la economía, relacionado con la política migratoria, con recuperar trabajos, en fin, y lo que se ve exactamente lo que está haciendo el gobierno Trump. Estamos con la profesora Karen Cubides, quien es internacionalista de la Universidad de Rosario y miembro de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales y también especialista en temas de política exterior de la universidad. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, este es un tema difícil, pero me alegra que me invites para hablar de él. Lo primero es entender en qué posición, después ya de recorrido más del primer año del gobierno Trump, en qué posición se encuentra
la política migratoria? ¿Cómo se puede entender la política migratoria y especialmente hacia los latinos? Claro que sí. Bueno, digamos que la política migratoria en la campaña, Trump hizo unas promesas muy ambiciosas que con el paso de los meses y ya del año de gobierno han probado no ser tan certera como él había prometido. Él prometió en inicio deportar entre 15 y 20 millones de personas. Luego J.D. Vance dijo como vamos a hacerlo sacando a 1 millón de personas por año de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que la cifra del Departamento de Seguridad Nacional dice que el año pasado salieron más de 2.5 millones de personas, eso es una cifra un poco difícil de verificar, que de hecho es más cercana a unas 500,000 personas en total. Esto tomando cifras del Brookings Institute, que es un instituto, un think tank en Estados Unidos muy respetado y que tiene una metodología que permite verificar las cifras, cosa que no tiene el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces ellos parten de una meta supremamente ambiciosa y que tiene como, digamos, vías. La primera es deportaciones masivas que no son tan altas como ellos esperaban. Deportaron unas 400,000 personas el año pasado, salidas voluntarias y digamos que en estas salidas voluntarias es más personas, no es como que se quieran ir como tal, sino que el mismo sistema, las mismas detenciones de ICE obligan a que se vayan. Y hay otras salidas que sí son pagas y demás, que esa es una cifra mucho más baja. Pero digamos que esto no está funcionando porque no están llegando a los números que ellos habían prometido, a pesar de que dicen que salieron más de 2 millones de personas y pues realmente está mucho más baja, perdón, está sobre el 500,000 de personas. Lo que sí han logrado, y esto es creo que lo que realmente por lo que puede sacar cara a Trump, es en el 2025 es el año desde hace 50 años en el cual salieron más personas de las que entraron a Estados Unidos, porque no quieren ir por las medidas que están tomando, por ICE, porque se han impuesto bans para las visas y demás. Entonces, digamos que esto sí es como el gran logro verificable por parte de la administración. Pero como digo, es una política muy ambiciosa que se ha encontrado con varios retos. El primero es que no se trata tanto de tener presupuesto, que es lo que quieren hacer ahora, sino que es un tema logístico. Deportar a más de 1 millón de personas requiere unas condiciones logísticas que son muy difíciles de cumplir, por más dinero que se le inyecte a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional. Y también esto va de la mano con los bloqueos judiciales. Todas las personas que tienen un proceso de deportación acuden a los tribunales y los tribunales están colapsados porque también se encuentran con que es muy difícil verificar las condiciones sobre las que ICE quiere deportar a las personas, son demasiadas personas, entonces se ha encontrado con ese cuello de botella que es la logística como tal, de organizar a tanta gente para deportar a tanta gente y con que judicialmente, digamos que esa separación de poderes funciona en el sentido en que han podido detener muchas deportaciones por esa vía. Trump ha viajado de ese año que fue clave en la política migratoria al comenzar el año a pues conflictos como el enfrentamiento con Irán, el acecho al estrecho de Hormuz, el cierre comercial, buscar ese cierre comercial, así como también fue el episodio Nicolás Maduro. En fin, se ha extendido a otros temas. Pero esta política migratoria siguió, es decir, ha seguido de todos modos cabalgándola y la sociedad estadounidense, por los que votaron por Donald Trump, parecen exigirle esto como si fuera una primera necesidad. Sí, bueno, digamos que en los medios y en la parte más visible, más pública de lo que sucede con el gobierno Trump es cierto, digamos que las deportaciones y toda la política migratoria ha bajado un poco, es un poco más low profile, en parte por lo que tú dices, porque hay otras cosas como Irán, está Gaza, está Maduro, hay otras cosas que están en la agenda, y en parte porque aún en los círculos republicanos, estas políticas migratorias se han visto como muy duras. Todo lo que pasó en Minneapolis, el asesinato de 2 personas, entre ellas Alex Pretty, que quedó en cámara, es algo que realmente sacudió un poco toda la política migratoria y, entre otras cosas, obligó a que sacaran a la secretaria Noem del cargo. Entonces, digamos que no se ha visto muy bien por los ciudadanos estadounidenses en general
no solo en los círculos demócratas, sino también en los republicanos, y eso ha hecho que esté un poco más low profile y que no es conveniente tampoco, digamos que insistir en una política impopular cuando estamos hablando de que ya se vienen las midterms en noviembre, en las cuales se están jugando tener mayorías en Senado y Cámara. Entonces, digamos que tampoco es muy conveniente en este momento ser como tan visibles en el aspecto migratorio. Esto tiene un efecto tremendo en, por ejemplo, en la fuerza de trabajo. Siempre se ha dicho que los latinos, su presencia en Estados Unidos representa también pues un motor gigante en muchos sentidos. Trabajos que suele decirse no harían estadounidenses. Pero esto también está afectando, por ejemplo, permisos de trabajo e incluso hay una cierta amenaza sobre quienes ya adquirieron sus nacionalidades, ya fueron nacionalizados estadounidenses, pero podrían estar en riesgo. ¿Qué podría venir aquí en este punto? ¿Cuál sería la ruta a seguir en este escenario para los colombianos? Bueno, en este sentido es cierto, digamos que toda la fuerza laboral migrante se ha visto muy debilitada también porque las nuevas políticas migratorias para el otorgamiento de visas se han afectado. Realmente es una política activa que Estados Unidos no quiere recibir personas, aunque lo que dices es verdad, las necesita, es una fuerza laboral importante. Y para los colombianos de por sí ya era difícil en el final del gobierno Biden y en el inicio del gobierno Trump, incluso antes de que todo el tema migratorio se volviera tan complicado con el tema de visas, ya se veía que iba a haber algo que iba a afectar a los colombianos particularmente por diversos motivos que van más allá de la política migratoria como tal. Tiene que ver mucho las relaciones con los países, la relación con el gobierno Petro. Entonces, digamos que es un panorama bastante difícil porque la migración colombiana en Estados Unidos, en algunos sectores republicanos, en los más, digamos, radicales, se ve como una migración no deseada, a pesar de que pueda ser o no necesaria para mantener la fuerza laboral estadounidense. Esto podría cambiar, tal vez podría cambiar en los próximos meses cuando se definan las cosas aquí electoralmente. Podría haber un cambio dependiendo de qué gobierno llegue a la presidencia, pero en realidad va como con Colombia y sus condiciones y también con que a Estados Unidos en este momento no le interesa recibir esos migrantes no deseados. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.